siempre y cuando me deje, porque hoy está complicada la conexión. Parecía que no me dejaba ver nada. Bueno, ¿se ve ahí? Sí. Sí. Bien. Cuando aparece un cartel ahí, pero no sé si a ustedes les parece lo mismo. Pero me está pasando el número del ejercicio, así que por ahora seguimos. Bueno, el ejercicio 1 lo hicimos en el teórico ya, que era calcular la K sub P a 298 para la reacción de formación del amoníaco. ¿Recuerdan? Y nos pedían escribir la misma para una reacción por mol de amoníaco. ¿Sí? Ahí la idea era encontrar entonces la constante, la K sub P para esa reacción. Como dato nos daban el delta G0 de formación del amoníaco. Y no nos daban ni el de hidrógeno ni el de nitrógeno. Y ahí vimos que eso es porque esos son cero en su estado elemental, o sea que si esos están en estado gaseoso, esos dos van a ser cero. ¿Sí? Así que la idea va a ser calcular el delta G0 y con el delta G0 es igual menos RT logaritmo de K sub P, ahí calculamos la K sub P. ¿Sí? Si es para 2 moles de amoníaco, va a ir multiplicado por 2. Si es para 1, que sería la parte B, sería el delta G0 sería ese menos 16.000 o menos 16,64 kilojoules. Así que ahí está. Me sigue apareciendo el cartel, no sé si ustedes ahí en amarillo, rojo y negro. No sé si eso les molesta o lo pueden ver igual. A mí me molesta un poco, pero bien, entonces, ese va a ser entonces 2 delta G0 de formación de amoníaco, menos delta G de formación de nitrógeno, menos 3 delta G de formación de hidrógeno. Ambos dos son 0, el hidrógeno y el nitrógeno, entonces nos queda simplemente 2 delta G de formación de amoníaco. ¿Sí? Con eso calculábamos el delta G de la reacción, y con la ecuación que teníamos, delta G0 igual menos RT, logaritmo de K sub P, calculábamos la K sub P. ¿Sí? O sea, igual que como hicimos en el teórico. ¿Se acuerdan de dónde sale ese delta G0 igual menos RT logaritmo de K sub P? Bueno, ¿están por ahí todavía? ¿Los perdí? Hola, hola. Hola. ¿Se acuerdan de dónde sale esa fórmula? Ah, igual después la van a aplicar solamente, no, pero ya lo usaron en el laboratorio y todo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es cuando planteamos el delta G para la reacción? Planteamos el delta G como el potencial por el número de moles, ¿sí? Planteamos para cada uno de los reactivos y productos, y cuando vale 0, ¿sí? Pasamos el delta G0 para el otro lado, que serían los mu0 de cada uno de los reactivos y productos, y entonces nos quedaba igual a esta expresión. En este caso ya las presiones, en este caso de los tres gases, van a ser las presiones de equilibrio. ¿Sí? Bueno, para la reacción, la misma reacción, pero por mol de amoníaco, entonces ahí lo que tenemos entonces es el delta G por mol de amoníaco. Entonces nos queda en lugar de menos 33 kilojoules, menos 16 kilojoules. Y con eso sacábamos la K sub P. ¿Sí? Bien, este lo hicimos en el teórico, así que no hay mucho para intentar. Bueno, el 2. A 298 la presión parcial de los gases que participan en la reacción del ejercicio 1 son
presión de nitrógeno 0,25 atmósferas, presión de hidrógeno 0,55 atmósferas y presión de amoníaco 0,95 atmósferas. Calcula el valor del delta G de la reacción y qué conclusión puede sacar a partir de dicho valor. Bien, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haría? ¿No? ¿Ni idea? Esas presiones están en equilibrio ya. No, estas son presiones iniciales. Y se colocan determinados moles de estos gases y tienen esas presiones. O sea, es como los moles iniciales, solo que en lugar de darlo en moles, como son gases, lo dan en presión. Bueno, acá acá supera teníamos de recién, ¿no? Acá con estas presiones, que son en un momento cualquiera del proceso de equilibrio, lo que podemos calcular es el J sub P o Q sub P que yo les hablaba. En realidad se acuerdan que esto quedaba con delta G igual delta G0 menos RT logaritmo de J sub P sobre K sub P. ¿Sí? Y con calculamos, con estas presiones calculamos el J sub P, el K sub P lo teníamos del ejercicio anterior, ahí vemos qué signo nos queda el delta G. ¿Sí? Que es delta G igual delta G0 más RT logaritmo de J sub P, delta G0 es RT menos RT logaritmo de K sub P. Con eso entonces nos queda entonces que delta G es igual a RT logaritmo de J sub P sobre K sub P. ¿Sí? O sea, por propiedad de logaritmos, lo ponemos como un ejercicio de recién, menos RT logaritmo de K sub P. Por propiedad de logaritmos, los que se restan, entonces RT logaritmo de J sub P sobre K sub P. ¿Sí? O si no, acá ya tienen el delta G0, también podemos hacerlo por acá. Esto es más sencillo todavía, ya tenemos el delta G0. Delta G0 es lo mismo que el menos RT logaritmo de K sub P. Ahí, de hecho, sacaron el K sub P del ejercicio anterior. Ahí. Bien. Esto es el J sub P porque estas son las presiones iniciales, que pusimos inicialmente. Si estas fueran las de equilibrio, como preguntó creo que fue Bruno, entonces ya serían el K sub P. ¿Sí? Ahí entonces nos queda que el delta G0 es menos 25.600 o 25,6 kJ. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Como el delta G es negativo, la reacción es espontánea en el sentido de la amoníaco. O sea, que va a aumentar la cantidad de amoníaco, va a disminuir la de nitrógeno y la de ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que se llegue a la presión de equilibrio. O sea, que hasta que J sub P y K sub P sean iguales. Ahí va a valer C. ¿Sí? En este caso ya nos da el delta G0, así que no es necesario hacer el menos RT, el RT logaritmo de J sub P sobre K sub P, sino acá ponemos RT logaritmo de J sub P sobre K sub P, porque esto es igual a eso. ¿Sí? Así que esto es una forma. Esto lo habíamos visto cuando vimos en el teórico cuál es el sentido de la reacción. Para saber el sentido de la reacción, tenemos esta que nunca falla, el signo de delta G, hasta el P inicial y final constante, o podemos guiarnos por Le Chatelier. ¿Sí? En este caso no nos guiaba mucho Le Chatelier porque no sabíamos si estas presiones eran mayores o menores a equilibrio, así que acá nos tenemos que guiar sí o sí por eso. ¿Sí? Bueno, en este caso entonces estamos descubriendo o viendo cuál es el sentido de la reacción. Como les decía yo en el otro, pueden hacer que suponer que la reacción va para el otro lado. ¿Sí? En este caso no nos piden la presión de equilibrio ni nada, pero si pasara que suponemos que la reacción va hacia los reactivos, hacia el nitrógeno y hidrógeno, lo que nos pasaría es que nos quedarían unas presiones negativas, lo cual no puede ser. ¿Bien? Sí. Lo que pasa.
Bueno, ejercicio 3. Estoy yendo medio rápido con esto porque son los primeros, no sé si tienen en duda, paren. ¿Sí? Bueno, esta tenemos sodio sólido más cloro gas, dándonos la típica sal de mesa-cloruro. ¿Sí? Nos piden calcular la K sub P a 298 sabiendo el delta G de, ahí te falta una A, pero es información de cloruro de sodio, ¿sí? Y nos piden cuál es la presión de cloro en una mezcla de sodio, cloruro de sodio que se encuentra en equilibrio a 298. Bien, acá falta uno. Acá nos comimos una banca, ¿no? Y acá es cloruro de sodio. Bueno, ¿qué hacemos? Escucho ofertas. Caso P solo depende del cloruro. Del cloro, perdón. Solamente depende del cloruro de sodio, ¿no? O sea que este de vuelta a cero y este de vuelta a cero. Sí, no sé si ven el mouse ahí, porque son de vuelta elementos en su estado natural. O sea que si, o sea, si este tuviera líquido o gaseoso, ahí cambiaría. Si este tuviera líquido o sólido, ahí cambiaría. Pero en este estado, que es el natural, y ahí valen cero de vuelta los delta G0. Así que este delta G0 es el delta G0 de la reacción. Cambiaría también si en lugar de poner un mol de sodio y medio de cloro, pusiera uno de cloro y dos de sodio. ¿Ahí qué pasaría? Si pusieras qué, perdón, En lugar de poner uno de sodio, pusiera uno de cloro y dos de sodio. te quedarían dos cloruros de sodio también. Y sería. Ahí, ahí está. Entonces el delta G sería el doble de esto, ¿no? Entonces la constante ya sería distinta. Bien, con el delta G0 calculo la K sub P y la K sub P a que va a ser igual. La presión del cloruro del cloro, perdón, a un medio. O 1 sobre la presión de cloro en un metro, ¿no? Porque el cloro está en los reactivos. Sí. De ahí entonces despejaríamos la presión de cloro que nos pide. ¿Sí? Acuérdense que la K sub P va expresada en el sentido que está puesta la reacción. Ya que en este caso sería 1 sobre la presión de cloro a la un metro. Y ahí sacaríamos entonces la presión de cloro en el equilibrio. O sea, no existe 2 por 10 a la menos 135. Revisen igual por las dudas después el valor, pero esto haría que de esta forma no se forma. Eso no tendríamos nada de presión de cloro. Pero está claro, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Sí, sí. Bien, 4. Tenemos la reacción, todos en fase gaseosos de dióxido de carbono, hidrógeno, monóxido y agua. La constante de equilibrio nos dicen que vale 0,534 a 960 Kelvin y 1571 a 126 Kelvin. ¿Sí? 0,534. Bueno, dice, ¿cuál es la variación de entalpía de la reacción? Es más, ¿me podrían ya decir cuál es el signo de la entalpía de esta reacción? Así, al toque tardado. ¿Cuál es el signo de la entalpía de esta reacción? Así, rápidamente, sin dejarla picar. Negativo, Negativo por, porque la K sub P crece cuando aumenta la temperatura. entonces, es positivo, ¿no? Como vean en el efecto, que aumenta la temperatura. Cuando aumenta la KSP con aumento de temperatura es positivo, reacción endotérmica, ¿no? Sí. Bien, entonces, a ver, ¿cuál es la entalpía? Tenemos que usarla a Evanhoff, ¿no? Tenemos todo, tenemos la K sub P1, la K sub P a una temperatura, a la otra,
el R es la constante de los gases, la temperatura nos la dan, así que de ahí despejamos. Sí, ahí lo que tienen que tener cuidado es que si ponen acá negativo, el que va arriba es el primero y el que va abajo es el de acá de la segunda. Profe, Sí, la otra vez en el práctico yo dije que esa era la ecuación de Clapeyron y me dijeron que estaba mal, pero es igual, ¿no? es parecida, sí, esta es en realidad Es lo mismo. es la de Van Hoff, solo que la de Clausius-Clapeyron en lugar de K sub P es compresión. Claro, pero la idea matemática sería la misma. Matemáticamente tenemos chances, ya lo dijo Tavares. Sí, en realidad la de Clausius-Clapeyron acá es P, porque en realidad lo que estaba escribiendo Clausius-Clapeyron es la curva de equilibrio líquido-vapor, líquido-vapor o las fases que sean, está sacando ahí la presión de vapor la presión de vapor, ¿sí? O la presión del líquido, si fuera sólido líquido, ¿sí? Por eso en realidad lo único que cambia es que la forma es la misma, es decir, ahí 200% de acuerdo contigo, pero que acá, ojo que es P, presión de vapor sobre presión de vapor, acá sub P sobre la K sub P, ¿sí? Bueno. Y bueno, efectivamente, como veíamos, el delta H nos tiene que dar positivo. ¿Sí? Porque vimos que al aumentar la temperatura, aumentaba la casita. O sea que reacción endotérmica. ¿Sí? Bueno, hasta acá muy sencillo, ¿no? Bueno, esto se complica un poco más que nada, matemáticamente tenemos chance. Creo que en este era uno de los que tenía problemas Sandra, que justo hoy se le cortó la luz. Que no la tenemos hoy. O logró conectarse, no veo a quienes están conectados, pero me mandó un mensaje de que no tenía luz. Bueno, nos piden calcular la constante de equilibrio a 25 grados en la reacción de disociación del tetraóxido de nitrógeno en dióxido si la disociación del tetraóxido es del 16,7% a 25 grados. Sí. ¿Estos son ejercicios de parcial? No, son los de repartida. Algunos creo que fue en parcial. Los primeros no, a repartida ya pueden empezar. En realidad acá este en particular no creo que lo pongan en parcial porque es más matemática que, Ah, está. pero podría haber sido, haber estado en algún parcial. Acá lo que tiene dificultad es entender bien lo que es el grado de disociación y cómo trabajar con él, más que, más que una estrategia de cómo resolver la equilibrio. Bueno, la constante para este va a ser la presión del dióxido al cuadrado sobre la presión del tetraóxido. Hasta ahí vamos bien, son los únicos que participan, así que no hay problema. ¿Sí? Así que el tetraóxido se disocia dando 2 moles de dióxido, así que ahí quedaría una cosa así. ¿Sí? Bueno, lo que tenemos que ver ahora es cómo lo expresamos en grado de disociación. Grado de disociación, ¿se acuerda qué era? Que el 16,7% de lo que pusiste de Ahí, nitrógeno se va a pasar. o sea que es como una cantidad inicial sobre una cierta conversión, una cierta, lo que se formó o lo que se consumió de reactivo del producto sobre el inicial. ¿Sí? O sea, lo ponemos como un alfa lo llamamos de grado de disociación, y sería como un A, que sería la inicial, sobre el M0, o sea, los moles. Bueno, sabiendo que la presión total es igual a la presión de los dos gases, como vimos en el práctico, CO2 y amoníaco, la presión total de la suma de los gases, ¿sí? Bueno, en este caso le ponemos igual a 1, pero ven que acá no dice nada, acá dice 1 así que sabemos que la suma de los gases es igual a 1 y la suma de los gases es igual a la presión del dióxido más la del tetraóxido. ¿Sí? Bueno, y acá es un poco lo complicado, por eso no creo que tipo de este tipo vaya. ¿Sí? Van a ser, este factor va a ser el número de moles de tetraóxido asociados, o sea, los que se pasaron
a dióxido, ¿sí? Sobre los iniciales, o sea, lo que decía yo, no es el alfa, o sea, lo que el X, digamos, ¿sí? O sea, si fuera un cuadrito, sería lo que se consumió del tetráoxido sobre el inicial, ¿sí? Bien, y lo que tendré sobre el total, pero el total va a ser la sumatoria de los dos. Ahora, Me perdí ahí. la otra complicación, ya vuelvo, la otra complicación es que, ¿qué va a pasar con los moles totales? Van a ir aumentando, ¿no? Porque de un Ahí el mol doble, claro, sí. va a pasar al doble. Claro, sería un doble, pero no es que no se completa totalmente, o sea que a medida que se va consumiendo, voy generando el doble, ¿sí? Por eso acá aparece eh, acá creo que fue Bruno que protestó ahí que se había perdido, sería. Sí. Número de moles de tetraóxidos disociados sería como el inicial menos X, o sea, este sería el X, sobre el inicial. ¿Sí? Sí. Esto va a ser igual, si esto lo paso a moles de dióxido, sería de 1, acá voy a tener por cada mol de NO2 voy a tener medio que se consumió de tetráoxido. ¿Sí? Y este sería el total, o sea, ¿qué pasa acá? ¿Por qué acá tengo Porque tengo por cada mol de tetráoxido tengo 2 de dióxido. Así que acá le estoy sumando medio más, o sea, por cada mol que tengo voy a tener 2 de este. ¿Sí? No sé si se enredé más o... Y acá lo que les va a pasar es que este N total no va a ser constante, va a ir aumentando un poquito, porque ¿qué sería esto? Si fueran los mismos moles, acá sería el N inicial. Pero ¿qué va a pasar? Van a ser los que tenga de dióxido, ¿sí? Más lo que se generó. Pero ese que se generó es el doble de lo que se consumió. Por eso como que los moles totales van a ir aumentando. Bueno, y si eso lo pasamos a grado de disociación, este es el dato que nos daban. Este 0,5 sale de acá, acá tengo un medio de moles de NO2 que lo paso por de los gases a presión. Acá también el mismo medio. Que es más matemática, que por eso no creo que vaya algo tipo así. Moles de N2 o 4 lo puedo pasar todo a NO2 porque sé que la presión total es 1 y es igual a la presión del tetraóxido más la del dióxido. ¿Sí? Y bueno, ahí ahora sí que hice todo el enredo matemático, ahora puedo despejar la presión de NO2 y sacando la presión del NO2 saco la presión del tetraóxido. Por eso no creo que vaya algo así, porque es más darse cuenta matemáticamente de cómo resolver esto para poder sacar el valor. Saco primero la del dióxido y sé que la otra es 1 menos eso, saco la del tetráoxido. Y con eso sí, ahora ya que tengo sacar la K sub es una patita. La presión de esto al cuadrado sobre esto. ¿Sí? Bueno, no sé si se entendió esto de acá. Si no, cualquier cosa después lo repasamos, no vale la pena demasiado detenerse en esta porque sí. Creo que hay uno parecido, ahora creo que sí. ¿No? Ahí va. A ver si este se entiende un poco más. Nos dicen, considere la reacción del C2H6, que no me acuerdo cómo se llama, en orgánica está escuchando. De vuelta se descompone. Etano. ¿Cómo? Etano. Metano. Se va a dar el C2H4 más el H2. ¿Sí?
se introduce solamente el metano a 1000 Kelvin y una atmósfera, y en el equilibrio la mezcla contiene 26% en moles de hidrógeno y 48% en moles de metano. Acá ya nos están dando un dato de más, creo que esto fue siempre imparcial y fue medio para ayudar. En realidad, con este dato ya no necesito esto, no sé si se dan cuenta. O con este dato ya no preciso. Ahora que ya hicieron la práctica de equilibrio químico, a ver si alguien se da cuenta por qué no lo precisamos. ¿No? Acá les dan en el equilibrio que la mezcla tiene 26% en hidrógeno y 48% en metano. Yo les digo que ahí hay un dato de más. Si me dan este, ya no preciso este, o si me dan este, ya no preciso este. ¿Sí? Eso seguramente lo pusieron para ayudarlos y no, para que usted no se daba cuenta, pero no sé si lo ven. ¿Por qué están de más esos datos? O uno de los dos. Uno lo precisa. No llego a ningún lado. ¿Se acuerdan cuando vimos en el práctico que poníamos el carbamato y decíamos que por cada mol de CO2 teníamos 2 de amoníaco, entonces podíamos considerar que la presión de amoníaco era el doble de la de CO2, ¿sí? Entonces acá, si ponemos solamente este, no sabemos cuánto, pero siempre vamos a tener lo mismo de este que de este. Por eso incluso es que no nos dicen 26% de hidrógeno y no nos dicen 26% del C2H4. Ahora, si tengo 26% del CO2 del hidrógeno y tengo 26% del C2H4, obviamente acá tengo que tener 48%. Si no, no llego al 100%. Por eso les digo que uno de estos dos datos está de más. Y acá ya me decían el 48%, el otro 52% es la suma de estos dos, entonces cada uno de estos debería tener 26. ¿Sí? Pero seguramente eso lo pusieron para ayudar para el que no se daba cuenta ahí de ese pequeño pisadita que pudiera servir. Nos piden calcular la K sub P a 1000 y después, teniendo el delta H, nos piden calcular a 25 y calcular el delta G para la reacción a 25. Bien, ¿cómo hacemos? Acá va a pasar parecido a lo que veíamos en el anterior, por eso no me detuve tanto en el otro, no sé si quedó claro el otro, porque después no lo vemos. El número, el N total, se va a ir cambiando de vuelta, ahora al revés que hoy. No, igual que hoy. Un mol pasó a 2 moles. Así que tengo que tener cuidado que el N total, ¿sí?, va a aumentar. Bien. Y esto me lo dan en mol, ¿sí? Y si yo quiero calcular la K sub P, tengo que tener la relación entre K sub N y K sub P, o pasar esto a moles, a presiones. ¿Sí? Ahora, la dificultad de pasar esto a presiones es que me dieron la temperatura y la presión, pero no tengo el volumen. ¿Sí? Así que ahí explico un poco para pasar. Así que lo que tendré que hacer es las relaciones que vimos en el teórico entre Kp y Kl. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso calculamos, hicimos un ejercicio ahí que discutimos qué pasaba con Kp y Kl. Por RT sobre V a la Esa misma. luz. Exacto. O la versión que vamos a usar en este caso, que es la misma, pero va a ser presión total sobre N total del delta nu, porque en este caso tenemos la presión constante. ¿Sí? Entonces armamos el cuadrito, acá está el X que les decía de la expresión anterior, en que para el metano va a ser el inicial menos X. En el instante inicial tengo lo que puse de metano, nada y nada. Por eso les decía que hay un dato de más, porque si acá me daban que era 26, este tiene que ser 26, entonces tiene que ser 48. Si me daban solo que es 48, esta suma de estos dos tiene que ser 52, así que ya me estaban dando, con uno de los dos alcanza. Bueno, acá era lo que yo les quería decir, el X de hoy, que no sé si quedó muy claro.
El X es lo que se transforma del metano o lo que se forma del C2H4 o del hidrógeno. ¿Sí? Y esto es lo otro que les comentaba de que pasaba en el ejercicio anterior. Inicialmente tengo N0, pero en el equilibrio voy a tener N0 más X, porque por cada un mol de este que se consume hay un X más que se forma. Que claro, si se consumiera todo, este sería el doble. Pero como no se consume todo, llega al equilibrio, es un X más. Es decir, no voy a tener 2N0 acá. ¿Sí? Porque no se llega a consumir todo esto llega al equilibrio. Entonces lo hace un poquito más difícil de calcular. ¿Sí? Si bien por cada mol de que se consuma tengo 2 moles, como no se consumió todo, acá esto no es 2N0, sino que es N0 más X. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Bueno, la expresión de la constante va a ser la presión de los productos, o sea, C2H4 hidrógeno, sobre la presión de metano. Eso creo que no hay duda, ¿no? Y lo que decía recién Bruno era esto, ¿no? ¿Sí? Acá de vuelta lo pongo como X2, porque es X por X, sobre el de metano, que es N0 menos X. Pero va a ser K sub N, porque me dieron en moles. Si yo le hubiera pasado a presiones, sí ya sería la K sub N. Y la expresión era RT sobre B, y acá no aparece el delta nu, porque ¿cuánto Uno. vale? Ahí está, porque vale 1. Es 2 menos 1 porque todos son gases. ¿Sí? Lo otro que puedo hacer es, en lugar de ponerlo en función de RT sobre B, ponerlo como PT sobre NT. Estas son las dos expresiones que vimos. Esto simplemente es la ley del gas, ¿no? P por B es igual a RT por N. ¿Sí? Entonces, si yo acá despejo esto, me queda igual a esto. ¿Cuándo voy a usar esta? Y cuando la presión sea constante. ¿Cuándo voy a usar esta? Cuando el volumen sea constante. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso, la presión vale 1, el N total lo tengo, va a ser N0 más X, y entonces de ahí voy a sacar K sub P. Lo que tengo que ver ahora es cómo utilizo el 0,26. Como hoy usábamos el grado de disociación, ahora tengo que ver cómo uso el porcentaje. Y bueno, el X sería los moles de C2H4, y el porcentaje sería sobre el total. El total va a ser N0 más X. ¿Sí? O sea, si yo hubiera hecho el KX en lugar del KN, esto sería moles de mi sustancia, de mi reactivo, mi producto en este caso, sobre los totales. Este va a ser el que se va a formar, este va a ser el total, en el equilibrio, ¿no? Y eso es igual a 0,26. Lo mismo va a quedar para el hidrógeno, y para el C2H6 me va a quedar N0 menos X sobre N0 más X. Y ese va a ser igual a 0,48. Bueno, acá supongo que N0 igual 1. Eso es por simplicidad, no podía haber puesto 100. Porque en realidad, como me lo dan en porcentaje, si no importa la cantidad inicial, entonces elijo el que sea más simple para calcular. ¿Sí? Entonces supongo que N0 es igual a 1, ahí me saco de arriba una incógnita, podría haber puesto 100 porque está en porcentaje y pasar esto a 26 en lugar de a 0,26. Y bueno, y ahí sí despejamos el X. Ahora sabiendo esto, y acá la única incógnita es X. ¿Sí? Pero ven que en lugar de quedarme 0,26 moles, me quedan 0,35, porque es 26%, pero no del 1 inicial, sino 26% del N final, que es N0 más X. ¿Sí? Si nosotros no hubiéramos contado con que el N total cambiaba, y me dicen el 26% de 1 sería 26, 0,26. ¿Sí? Entonces, acá tienen que tener cuidado con esto, que va a ir aumentando, igual que en el ejercicio anterior. ¿Sí?
Bien. Bueno, ahora que tenemos el X, simplemente sustituirlo acá. Y con eso calculamos la K sub P. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora nos pedían pasarlo a otra temperatura, no me acuerdo cuál pedían. Esperen que ya vuelvo a 25. Decimos a 1000 y ahora lo quieren a 25. A 1000 está pronto, ¿no? ¿A alguno le quedó alguna duda? ¿Le paso alguna cosa? No, no. Gracias. Bien. Ya, nos dan un delta H positivo. Así que, ¿qué podemos saber de la nueva K sub P a 25 grados? Menor. Que tiene que ser menor a este valor. Ahí está, es de vuelta endotérmico. Si bajo la temperatura, voy a pasar de 1000 a 25, debería dar una K sub P menor. Eso nos sirve para saber si acá no erramos algún signo, si pusimos al revés alguno de estos dos. Y eso te sirve pila para verificar, acá es muy común, o acá le cambiamos el signo, pusimos esto al revés, o esto es al revés, ¿sí? Y ahí está, la K sub P va a dar muchísimo más chica. Hicimos un importante cambio de temperatura, de 1000 a 25. Ahí está. O sea que este signo le sirve para saber si este valor les quedó coherente. Si bajamos la temperatura, en este caso, si el H era positivo, siendo térmico, tendría que haber bajado la K sub P. ¿Sí? Bueno, acá la máxima dificultad era trabajar con el 0,26, ese famoso, y de vuelta, tener como en el ejercicio anterior, tener cuidado que estos moles no son constantes, ¿no? Que va a ir cambiando. A medida que avance la reacción hasta el equilibrio, paso de N0 a N0 más 0. Así que tengo que tenerlo en cuenta cuando hago acá el número de moles totales. ¿Hasta acá alguna duda? No. No. Bueno, ahora creo que sí. Ah, y nos pedía el delta G0. Perdón. El delta G0 lo sacamos como menos RT logaritmo de K sub P. ¿Sí? Ahí tenemos 1000 kilojoules. No me di cuenta de hacerlo para acá, podemos haberlo hecho también para mí. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué nos decía el delta G0? Eso de que hablara, claro, ¿no? ¿Qué nos decía el delta G0? ¿O a qué lado se desplaza? Contenido. No, ¿se acuerdan que para qué lado se desplaza el delta G? Delta G lo brindaba. ¿Sí? El delta G0, y lo vimos en la última parte del teórico, si es muy negativo, como en este caso, hacemos como podemos aproximar como que nos puede decir para qué lado va. ¿Se acuerdan que el delta G0 lo que nos indicaba era cuán desplazado estaba el equilibrio? O sea, era como un reflejo de la K sub P. ¿Sí? Si la K sub P es muy chiquita, es que se fue muy poquito hacia los productos. La K sub P es muy grande, es que se desplazó mucho hacia los productos. Eso es lo que nos dice en definitiva el delta G0. Si es muy negativo, como en este caso, es muy probable que este sea espontáneo en el sentido de... O sea, delta G0 es qué tanto está para algún lado. Ahí está. O sea, lo mismo que la K sub P. Entonces es un reflejo de la K sub P. Si K sub P vale 10.000, es que se formó mucho de los productos. Si K sub P vale 1 por 10 a la menos 3, es que el reactivo dio por muy poquito de los productos. Apenas se movió la reacción. ¿Sí? Eso, lo mismo es el delta G0, que es un reflejo. Si es muy negativo, como en este caso, podemos aproximar delta G0 a delta G, como hicimos en la reacción de acoplada que vimos el martes pasado. Pero es una aproximación. En realidad, que me dice, es decir, puedo tener un delta G0 negativo y sin embargo ser espontáneo en el sentido inverso. ¿Sí? Justo estoy muy sobre el borde, muy sobre el inicio de la reacción y puede dar una reacción. Pero con este valor tan negativo, lo podemos aproximar. Acuérdense que el que me da la espontaneidad es delta G. Delta G0 me dice cuán desplazado está el equilibrio. A veces lo puedo aproximar, pero acuérdense que no es lo mismo lo que indica el delta G0 que el delta G.
Bueno, el 8. A 200 grados, el grado de disociación del pentacloruro de fósforo es de 0,485 a 1 atmósfera. De vuelta al alfa que hablábamos hoy, ¿sí? Nos piden calcular el grado de disociación a 0,1 atmósferas. O sea que pasamos, lo que hicimos fue expandir esto. Lo teníamos en 1 atmósfera y lo llevamos a 0,1 atmósfera. O sea que lo expandimos. La reacción es esta que tienen acá, todo en fase gaseosa. Pentacloruro me va a dar tricloruro más clorogas. Y bueno, y acá cómo haríamos. Ahora ya más o menos tienen una idea de cómo trabajar. ¿Por qué se expandió? Porque paso de 1 atmósfera a 0,1 atmósfera. Ya, En comprimo, menor presión. Sí, ahí va. menos presión. Comprimo cuando aumento la presión, expando cuando... Ah, claro, sí, sí. ¿sí? Bien, esta sería la reacción. Si hiciéramos el famoso cuadrito, tendríamos N0 de pentacloruro, 0 inicial de tricloruro y de cloro, y N0 inicial. ¿Sí? De vuelta, como en los ejercicios anteriores, el N total va a ir cambiando, porque de 1 mol paso a 2 moles. Bueno, tendríamos N0 menos X, igual que en el anterior, X y X. Bien, ahora esto acá de repente queda más claro lo del ejercicio 5. El alfa este va a ser como X sobre N0. Entonces, como a mí el dato que me dan es el de alfa, este cuadro en lugar de ponerlo en función de X, lo voy a poner en función de alfa. Porque el alfa es X sobre N0, así que lo que hago es sustituir X por alfa. Entonces, llevo a este de acá. ¿Ven? Como alfa es igual a X sobre N0, X en definitiva es alfa por N0. Entonces pongo todo en función de alfa porque el dato que me dan es el grado de disociación. Si no me dieran el dato de disociación, no preciso hacer esto. Pero acá lo pongo en función del alfa, que es el dato que tengo. ¿Sí? Esto fue lo que quería explicarles, no sé si quedó muy claro en el ejercicio 5. Entonces, acá que me dan como dato alfa, este cuadro que es el que hacemos siempre, o sea, viene 0 menos X, X y X, este X, estos X los voy a pasar a alfa, que es el dato que me va a dar. Alfa es igual a X sobre N0, y expreso la constante en función no de X, sino de alfa, que es lo que me dan como dato. ¿Sí? En este caso, acá me va a quedar alfa cuadrados por N0 al cuadrado, entonces estos N0 se van a ir con esto, entonces en este caso va a ser independiente de la concentración inicial. ¿Sí? Me queda en función de alfa. ¿Sí? Como alfa es el dato que me dan, y ahí puedo sacar K sub P, sin necesidad de sacar de encontrar X. Que más en este caso no tenía el inicial, así que no, tampoco hubiera podido. Ven que entonces con esto saco la K sub P con el grado de disociación. ¿Sí? Está claro de dónde sale ¿no? De vuelta, es K sub P es igual a K sub N por presión total sobre N total de la delta nu, que en este caso de vuelta es 1. ¿Sí? La N total va a ser N0 por 1 más alfa, si paso X a alfa. ¿Sí? Así que pongo todo en función de alfa y ahí saco entonces la K sub P. Este es el valor que me daban hoy, y ahí saco la K sub P. ¿Por qué quiero calcular K sub P y no K sub N? ¿Y no caso qué, perdón? Y no K sub N. No me acuerdo que te pedía. No, me pedía la K sub P o la constante a 0,1 atmósfera. No, el grado de disociación a 0,1 atmósfera. Perdón. O sea, nos daban el grado de disociación a 1 atmósfera, que era 0,485, y nos piden el grado de disociación a 0,1 atmósfera. Y yo acá lo que hice fue calcular la K sub P, que no me la pedían, me piden el grado de disociación. ¿Por qué hacen? Es que me lo tenía. Bueno, acá se acuerdan que Para, sí, a ver. Sí, perdón.
para hacer exactamente lo mismo, pero a la inversa, después con con la presión 0,1. Ahí está. ¿Y por qué puedo hacer exactamente lo mismo? ¿Recuerdan que discutimos por qué sí? Porque Sí, no es porque la constante solo depende ah, si hay una variación de temperatura. exactamente. Brillante lo suyo. Sí, ¿se acuerdan que siempre dijimos que íbamos a tratar de calcular K sub P porque el K sub P depende solo de la temperatura? Entonces, lo que nos va a pasar, que no va a pasar con K sub N, por eso cambia el grado de disociación, es que la K sub P va a ser la misma, tanto a una atmósfera como a 0 a una atmósfera. La K sub N cambia, por eso cambia el grado de disociación. Entonces, me sirve para eso calcular la K sub P, que era lo que decía Manuel, y hacer lo mismo, pero al revés. Ahora, teniendo este valor, calculo el nuevo valor. ¿Sí? Pero por eso, ¿por qué calculo K sub P? Porque sé que K sub P no va a variar, salvo que cambie la temperatura. ¿Sí? Acá lo único que va a cambiar también es que me queda la presión en lugar de 0,1 es 0,1. Y ahí, haciendo lo mismo, calculo el nuevo grado de disociación. ¿Sí? Lo otro que podíamos ver, no estaba en la letra, pero era si iba a aumentar o iba a disminuir el grado de disociación. Ahí como se daría en cuenta. No lo pedía la letra, pero Por el grado de disociación. nos podría saber si, no, digo, ¿cómo sé si sube o baja el grado de disociación? Acá subió, ¿sí? Acá se podían haber dado cuenta, Necesitas más moles, o sea, tienes más moles en un... a ver si lo tengo por acá, acá arriba, ¿sí? Este sería la K sub P, que es constante. El delta, lo elevado a la delta nu es presión total sobre N0 por 1 más H, ¿sí? Este disminuyó. Este va a cambiar, pero no tanto como este de acá arriba. Así que este tiene que aumentar. El KN tiene que aumentar. Igual que hicimos el ejercicio el martes pasado, cuando cambiaba el volumen. Acá disminuye la presión, este es constante, la K sub N, que si todo esto tiene que aumentar. ¿Sí? Eso de vuelta, no lo piden, pero nos sirve para verificar si hicimos, nos ahorramos, tienen que acá es bastante probable errarle en alguna cuenta. Entonces, esto nos sirve para verificar si nos da un valor y si nos queda este mayor, opa, bueno, sí, puede ser. Si este nos queda más chico que el que teníamos, algo hicimos mal en el medio. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sigo? Sí. Sí, sí. Bueno, y acá se empieza a complicar. ¿Quién era que quería de parciales? ¿Bruno quería? Bueno, este podría haber sido uno intenso de parcial. Un parcial un poco intenso. Y Bueno, al principio no parece tan complicado y después de que lo razonemos, no va a quedar tampoco tan mal. Y si en un recipiente de 1 litro, una temperatura constante de 20 grados, se introducen 0,01 moles de A y 0,01 moles de B. Y se establecen los siguientes equilibrios. Esto por eso decía que es un poco más complicado, porque ya empezamos con los sistemas complejos en los cuales había más de un equilibrio simultáneo. ¿Sí? Bueno, en el equilibrio se tiene 3 por 10 a la menos 3 moles de C, 4 por 10 a la menos 4 moles de D, y nos piden calcular K1 y K2. Y la parte B dice: si el sistema en equilibrio de A se comprime, explicar qué pasará con los moles de A, B, C y D al llegar a la nueva posición de equilibrio. Bien. ¿Qué hacemos? la vez si aumenta la presión. Sí, la parte B aumentaría. Ahí va. Hay que hacer los cuadritos, ¿no? Ahí está, vamos a hacer el cuadrito, pero teniendo cuidado de que A, por ejemplo, se consume en las dos reacciones.
¿sí? Y B no hay problema, pues se consume solo en la primera, pero lo otro C complicado también a los dos. es C, pero C qué pasa. Están los dos Producto y equilibrios reactivo. como A. Están los dos equilibrios, pero A se consumen los dos. Se produce en uno. Se produce en uno y se consume en otro. Ahí está, o sea que en este caso va a ser más X y menos Y. El de A va a ser menos X y menos Y. Y ahí tengan Bien. cuidado, a veces lo ponen todos negativos. Y en este caso, entonces, A es menos X menos Y C es más X menos Y. ¿Sí? Bueno, y en este caso no discutimos para dónde iban los equilibrios. ¿Cómo hacemos? Van hacia la derecha. Por Porque solo pones A y B y al final tiene C y D. Ese es el razonamiento perfecto. ¿Entienden? Todos, más de un ejercicio hemos puesto Ah, que... yo no te entendí. Claro, acá vieron que no, yo no discutí en ningún momento para dónde iban los equilibrios. Ujú. Y rápidamente Manuel me dice, van hacia la derecha. ¿Por qué? Porque arrancamos solamente de esto. O sea que si arrancamos Ta. solamente de estos, solamente pueden ir para acá. Bien. ¿Sí? O sea, no se puede dar esta reacción si yo no genero C. ¿Sí? Bien. Dale, les cuento esto porque en uno de los ejercicios de algún parcial hemos puesto cosas así y algunos ponemos, no se da esta reacción porque no hay reactivo. ¿Sí? Parece tonto, pero si no hay reactivo no se puede dar. Así que en este caso, ojo, si hubiéramos puesto C inicial, D inicial y E inicial, ahí sí, ahí tendríamos que ver para qué lado va. ¿Sí? Pero en este caso que solamente pusimos A y B, solamente puede venir para acá. ¿Sí? Y a medida que se forme se va a consumir para acá. ¿Sí? Bien. Acá suponemos que son simultáneos, así que se genera C instantáneamente y C instantáneamente se va para acá. Hay algunos casos en que les decimos que se forma, está un tiempo y recién después se forma se descompone con esto. En esos casos yo puedo calcular la K1 independiente de la K2. ¿Qué me sirve eso? Y bueno, acá sería A menos X, B menos X y este sería X, mucho más sencillo de calcular. Como estos dos son equilibrios simultáneos, acá la cantidad de A va a ser la Menos X inicial, menos Y. ahí, ¿sí? ¿Está claro? Y la de C va a ser X menos Y, no va a ser X solo, Ok. ¿sí? Bien. Bueno, y nos dan los valores de equilibrio. Con esto deberíamos poder calcular los valores de equilibrio de algunos, ¿no? De C y de D. C, ¿qué va a ser? ¿Qué dijimos recién? Producto y reactivo. Pero ¿qué cantidad voy a tener en el equilibrio? Ah, X menos Y. X menos Y. Así que 3 por 10 a la menos 3 es X menos Y. Y este es el de D. ¿Y D cuánto voy a tener? Eso. Pero ¿cuánto, qué va a ser? X, Y, X menos Y, X. X, porque solo se produce. Va a ser Y, porque se va a Y formar perdón, porque está en la segunda reacción. en la segunda. Entonces ya con eso ya voy a sacar casi todo porque tengo acá Y, acá X menos Y, poniendo X menos Y e Y, saco X. Teniendo X e Y, puedo sacarlo los de todos. ¿Sí? Bueno, ahí ponemos el cuadrito. Inicial de A, ven que, perdón, acá. Ahí. Ven que el de C lo ponemos, aunque sea un sólido. A veces nos conviene poner igual, en realidad, acá nos conviene, aunque no esté en la constante, nos conviene porque es un dato que nos dan. ¿Sí? Como nos dieron la cantidad de C, acá me sirve poner en el cuadro el C que es sólido. En algunos casos, es un dato anecdótico cuánto tengo de sólido, entonces no lo puedo no poner en el cuadro. Los gases sí tienen que ir sí o sí. El de D y el de C acá eran datos de la letra en el equilibrio, así que acá me servía por. Este ejercicio, el cuadro siempre igual, ¿no? Siempre así. Sí, siempre es así. Lo que tienen que tener cuidado que a veces se confunden, por eso les hice especial hincapié en que vieran que A es X menos Y, pero C es X menos Y. O sea que acá los dos los resto, acá los dos los sumo. Perdón, acá somos uno y resto el otro. ¿Sí? Ahí tienen que tener cuidado con eso.
Bueno, y siempre es así cuando son simultáneos de vuelta, ¿no? Si no, yo puedo considerar Independiente. el primero independiente y ahí sacar la K1 y sacar todo y Y después después el considerar otro. el otro. Tienen que tener cuidado ahí que si el segundo no es simultáneo con el primero, va a hacer que se corra el primero. En este caso no, porque ya los considera los dos en el mismo instante. Pero si se forma este, luego se forma este, se consumió A. Así que este debería volver o no. Ahí ahora después lo vemos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, y ahí, ahí en realidad te conviene tomar en cuenta C y D porque están en el equilibrio y en ese caso, por ejemplo, E y D son las mismas cantidades Claro. Porque el dato que me dan es el dato este, ¿no? del sólido. Claro. D. Si este no fuera el dato que me dieron, de repente no los pongo acá porque en la constante no van a estar. Pero acá me dieron como dato estos, así que acá los pongo en el cuadro así ya sé cuánto vale X y cuánto vale Y. En realidad lo que me importa es esta ahí y esta X, ¿no? La de los gases. A los gases. Ahí va. Como me decían que D era 4 por 10 a la menos 4, D es igual a I, lo que hablábamos hoy. Y C va a ser 3 por 10 a la menos 3. Y C es X menos Y. Como Y vale 4 por 10 a la menos Después por 4, X. X va a valer 3,4 por 10 a la menos 3. Y ahí tengo todo, ¿no? Porque acá tengo X e Y, X e Y, y ahí puedo sacar la constante. X menos Y es 3 por 10 a la menos 3. X menos Y es 3 por 10 a la menos 3. O sea que X, Menos 4. o sea que C va a ser X más Y, ¿no? ¿Se entiende? O sea, me dijeron que C era 3 por 10 a la menos, perdón, X va a ser 3 por 10 a la menos 3 más Y, Menos. Ahí va, más, perdón. ¿sí? Bien. Sí. Bien, lo otro que tienen que tener cuidado es que arriba, si esto está en moles, de vuelta, esto es K sub N por RT sobre B a la delta nu. En este caso, parto de 2 moléculas de gas a 0 de gas, así que es menos 2. ¿Sí? Siempre se toma el gas. Ahí está, acá este no se cuenta. En el segundo, sí, K sub P y K sub N son iguales porque tengo un mol de gas y un mol de gas del otro lado. ¿Sí? Acá igual no inducía el error porque tengo uno de sólido y uno de sólido, pero acuérdense que solamente se consideran los gases para el delta N. ¿Sí? O sea, te queda abajo, en K2, te queda el RT sobre V elevado a la 0. A la 0. Y Por eso te da 1. eso es igual a 1. Y ese es el caso que yo les decía, que Kp y Kn son iguales, por eso sí. Acá ni siquiera le pongo Kp, sino que le pongo K, ¿no? Porque es igual Kn y Kp. ¿Sí? Y ven que en estos casos en que no hay cambio de moles, ya ahí también es independiente del volumen o de la presión. ¿Sí? En este Claro. caso me sirve de calcular K sub P porque el otro ejercicio es independiente del cambio de volumen o de presión. Pero en este caso, que la K es igual, Kp es igual a Kn, ahí Kn también es independiente del cambio de volumen o de presión. ¿Sí? Bueno, con eso podemos calcular la K sub P1 y la K2. ¿Sí? Ven que acá ya les puse K2 en lugar de Kp2 porque en realidad Kp y Kn son iguales. ¿Bien? Bien. ¿Alguna duda de esta parte de cuadrito de ejercicios simultáneos? Y acá las dos son realmente simultáneos. Si se da uno primero y el otro después, también tienen claro cómo se hace entonces. Sí, independientemente. Vamos a Bien. hacer el primero y después sacar el segundo. A ver, Es más fácil, ¿no? ¿lo qué? Es más fácil ¿Cuál? si son es primero uno y independientes. después otro. Bueno, es más fácil para sacar la K1, pero después tienen que tener cuidado que el equilibrio 2 va a mover al primero. O sea que si me piden las concentraciones de equilibrio después que se estableció el segundo, acuérdense que ustedes sacaron la K sub P1 con una reacción y después, por ejemplo, si fuera este caso, suponemos que se da primero, que este podría haber sido perfectamente un caso muy
claro, porque acá se tiene que formar primero C y después descomponerse, o sea que podría haberse dado este primero y este después, o sea que va a depender de la velocidad en la cual se den los equilibrios. Entonces, ¿qué pasaba? Yo calculo la K sub 1, la K sub P1 con solamente este, porque este se da primero, hay un tiempo en el que está solamente este y recién después se forma este. Pero ¿qué pasa? Si me piden las concentraciones de equilibrio al final, acuérdense que después este A se consumió por este. Así que este tiene que volver para atrás y generarme más A y más B. ¿Sí? O sea que es más sencillo para calcular la primera. Eso Para está bueno. calcular el final, ahí se tienen que volver a calcular esto de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, me da una duda. Sí, dime. ¿Con qué cantidades tendría que calcular después de vuelta cada uno? Ahí va, ¿con qué calcular? Y bueno, vos sabés cuánto se fue de A para acá. Ah, ¿Sí? Así que es como si yo quitara A de acá. ¿Sí? ya. Imagínense que tuviera solo el equilibrio de arriba, y en lugar de tener el segundo equilibrio, y yo les digo, bueno, que vaya. De alguna forma se retiró parte de Lagas. Y ahí ustedes cómo hacen para calcular las nuevas concentraciones, las nuevas presiones de equilibrio. Y bueno, y me tienen que decir cuánto se fue, si no, no puedo calcularlo de ninguna manera. Calculando Entonces, X y de vuelta. como la K ya la tengo, ¿sí? Entonces vuelvo a calcular a ver cuánto fue el X. Ya va a ser un X' porque sería para el otro lado, no vendría para acá, o un Z. Vamos a poner un Z para no confundir, porque va a venir para acá. Ajá. Pero ahí ya tengo el valor de K. Entonces ahí lo calculo nuevamente cuánto se vino para acá, que va a ser mucho menos de lo que se fue inicialmente para acá. O sea que el Z va a ser mucho más chico que el X inicial. Bien. ¿Sí? Bien, bueno, ahí no lo pedían, pero podía haber sido un ejercicio que bien podía haber ido. Bien, y la parte B, que tiene bastante parecido a esto que les estoy contando, nos pide. Está la A, está bien, ¿no? Ya está claro, ¿alguna duda más? ¿No? No. Bueno, la parte B nos pedía, si el sistema está en equilibrio y se comprime, o sea, o si aumento la presión o si bajo, disminuye el volumen, ¿no? Expliquen qué pasará con los moles de A, B, C y D al llegar a la nueva posición de equilibrio. Ya que tenía ya el equilibrio, que lo calculamos recién, y o aumenté la presión o bajé el volumen. Eso no dice acá, solo me dicen que lo comprimí. Puedo suponer que, por ejemplo, bajé el volumen. Así puedo usar el RT sobre B. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo harían? ¿Dijiste que disminuía el volumen? Sí, se comprime, o sea, las dos posibilidades para comprimir, acá está T constante, Sí, sí, sí. es o aumento la presión o disminuyo el volumen. ¿Sí? Eh, Acá puedo suponer para poder usar esta, para seguir usando esta, que disminuyó el volumen. Dentro del paréntesis te va a quedar un número más grande, pero va a estar elevado al cuadrado, te va a quedar más chico. Elevado a la -2, ahí va, así que va a quedar más chico. Así que el otro término es el que tiene que ser más grande. Ahí. Así que si esto tiene que ser más grande, NA y NB tiene que ser más chico. NA sobre NB, Tiene NA que ser por NB tiene que menores. ser más chico porque es 1 sobre NA NB. Así que una primera condición que podemos establecer es que la reacción 1 viene para acá. ¿Sí? Menos reactivos. ¿Qué pasa con la 2? No, pero tiene que ir para la derecha o no. Tiene que ir para... Porque sí, NA y NB son más chiquitos. más chicos, sí, perdón, tiene que venir para acá. O sea que NA y NB tienen que ser más chicos. Vamos a ponerlo así que es más sencillo. NA por NB tiene que ser más chico que el inicial. Esa Y es esa es la, la segu- condición 1. la segunda solo depende de NA. De NA y de NE. Sí. Sí, NA es más chico, lo que vamos a decir.
Está, pero podemos poner una condición, que todo lo que cambie en A tiene que cambiar en E. ¿Sí? Porque esa no puede cambiar. ¿Sí? No se va a quedar igual. ¿Está claro que la condición o voy de vuelta? Sí, o sea, eso sería porque K es constante. Ahí está, ¿se acuerdan que como delta nu es 0, esto no puede variar? ¿Sí? Entonces tenemos dos condiciones. NA por NB tiene que ser más chico y NE sobre NA tiene que ser constante. Ven que si solamente estuviera el equilibrio 2, si yo comprimo o libero presión, ¿sí? Este no se movería. Ahora, como yo muevo el de arriba, este se va a mover por efecto de haber movido el segundo, de haber movido el primero. ¿Sí? Entonces, para poder resolver esto, establecemos esas condiciones. Este debería bajar, NA por NB, debería ser más chico, y este tiene que ser constante. Esas serían nuestras dos condiciones. No lo tengo armado acá, perdón. Bueno, entonces, acá podemos suponer y verificar qué pasa. Por ejemplo, podemos suponer que el equilibrio 2 se desplaza hacia los productos. ¿Ahí qué pasaría? Si el 2 se desplaza hacia los productos, se formaría más NE, Sí. ¿no? Pero entonces, para cumplir con la condición 2, También más NA. debería formarse más NA. Y bueno, ahí podría pasar si el 1 va hacia los reactivos. ¿Sí? Ahora, si uno va hacia los reactivos, El primer término entonces te va a quedar más chico. entonces A y B van a ser más grandes. Entonces no va a cumplir con la condición 1. ¿Sí? Entonces veo que esa suposición es bastante difícil de que se cumpla. Que tendría que subiría NE, así que tiene que subir NA, pero tendrían que bajar A y B. Y si la única forma de que suba NA, si este lo corrí hacia la formación de E, es que C se vaya para acá. Y me está formando A y B, o sea que este va a aumentar, no va a disminuir como me pedí. La segunda opción que se me ocurre es que el segundo quede constante. Pero bueno, si el segundo queda constante, muy feliz con la condición 2, NE sobre NA constante. Pero ¿qué pasa con la 1? Si este queda constante, NA es constante. Así que este no se va a mover. Así que algo no está funcionando. De vuelta no cumplo con la 1. Que estos dos tenían que bajar. ¿Sí? Así que la tercera condición que se me ocurre es que el equilibrio 2 se mueve para generar más reactivos, o sea, C y A. ¿Sí? Bien, pero si se genera en el equilibrio 2 C y A, ¿qué pasó con esta condición? Aumenta y disminuye y no se cumple. No se cumple. Entonces, ¿qué tendría que pasar con el primero? Si aumenta C, se tiene que desplazar hacia la izquierda. No, porque C es un sólido. Así que sólido, ahí no se entera el sistema. Okay. Pero si este lo desplacé para acá, se formó más A. Entonces ahí sí el equilibrio sí está alterado porque tengo más A. Entonces este se va a correr para acá. Y ahí va a disminuir A y B. Lo que tengo que suceder es que la cantidad que se desplazó de acá de A y B, o sea que el A que se consume nuevamente acá, tiene que ser igual al que se consumió acá y un poco más todavía para que globalmente la cantidad de A disminuya tanto como disminuyó E. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy de vuelta. Pero este sí podía ser la solución a nuestro sistema. Ya que se consumió E, tengo que consumir la misma cantidad de A para cumplir con 2,
¿Cómo puedo hacer para que se consuma A? Entonces que el equilibrio 1 se mueva hacia C. Y ahí sí, ahí cumple también con la 1, es que A por B va a ser más chico. ¿Sí? ¿Cuánto A se tiene que consumir arriba? Y bueno, tiene que consumirse todo lo que generó, lo demás que generó el 2, más un poco más porque perdí E, para que este siga siendo constante. ¿Sí? Voy de vuelta, ¿se entendió? Quedaron todos muy callados. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy de vuelta. No. Bien. Del otro lo vimos, ¿no? La primera opción la vimos, no podía ser, ¿no? Si el 2 se moviera hacia E, genero E, para que se mantuviera constante, este tiene que moverse hacia A y B. Ahí no puedo cumplir con la 2, pero la 1 no la cumplo. ¿Sí? Vimos que tampoco se puede quedar quieto, porque si se queda quieto, loco de la vida el 2, sigo cumpliendo acá, pero este no se cumple porque A y B no baja tampoco. Si no se movió A, este no se va a mover. ¿Sí? Bien, entonces la otra opción que nos queda es que el equilibrio 2 vaya hacia los reactivos, o sea, hacia C y A. ¿Sí? Ahora, si va hacia C y A, este no se está cumpliendo, ¿no? Este bajó y este subió, o sea que la K me quedó más chica, no puede ser. ¿Cómo puedo hacer para que la K vuelva a ese valor? Y bueno, el equilibrio 1 se tendría que desplazar para acá de forma tal que esto vuelva a ser constante. Para que esto vuelva a ser constante, A tiene que consumirse acá, o sea que el X que le llamamos hoy, tiene que ser igual al I, o sea, cubrir lo que se formó de A, pero tiene que ser aún mayor, porque como el N es más chico, el NA tiene que disminuir. O sea, y acá está aumentando por el segundo, así que tiene que disminuir tanto como lo que formé acá, más un poco más para que este disminuya. ¿Sí? Sí. Ahí sí, ahí cumplo con que este quede constante y este producto disminuyó. Porque A disminuyó un poquito más y B disminuyó más todavía porque B solamente se va a consumir. ¿Sí? Así que la solución a esto es que disminuye E, disminuye en A y B y disminuye D y aumenta C. C es el que se ve beneficiado. O sea ¿Sí? que el primer equilibrio se desplace hacia la derecha, no a la izquierda. El primer equilibrio va hacia C, Ahí va, derecha. ¿sí? Y el segundo va hacia C también. ¿Sí? Bien. Y ven que lo que les decía, si bien el segundo no se vería modificado porque solo cambiaría con la temperatura, al estar acoplado con uno que sí cambia, hace que este cambie. ¿Sí? Bien. Bueno, no era nada fácil. No sé si Bruno te sirve así para el parcial o No, no me sirve. bien. Abajo. Más sencillo. Sí, por Bueno, el 11 es parecido, pero un poco más sencillo, creo. O sea, uno a veces dice, ese lo pusimos más fácil y después se complica solo. La manufactura del formaldehído se pone a reaccionar una mezcla de aire con metanol a 550 grados, en presencia de plata como catalizador. En este proceso, la plata lentamente pierde brillo metálico y se desintegra parcialmente. Usando los siguientes datos, explicar si esto puede deberse a que se oxida la plata, o sea que la plata reacciona con el oxígeno y se forma el óxido. Nos dan como datos la presión total, una atmósfera, delta G0 y delta H0. o sea, hay que ver hacia dónde se desplaza. Claro, si es posible que la plata se vaya descomponiendo porque se da esta reacción. O sea, lo que me están pidiendo es si se da esta reacción. En esta Sí, se da. si se llega, si se da o no esta reacción. ¿Sí? Eso es en realidad lo que me están pidiendo ahí encubierto. ¿Sí?
Para saber si esta reacción se da, ¿qué tendría que calcular? Delta G. Delta G. Ahí, ¿sí? O tirarse un Le Chatelier, pero en esto sería bastante complicado. Bien. Tenemos el delta G0. Con el delta G0 podemos calcular la K sub P. Hasta ahí, todo legal, ¿no? Todo de acuerdo al manual de resolución de ejercicio, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Nos piden a 550, por eso está el delta H. Con este saco el K sub P a 298, y con el delta H tengo que suponerlo constante con la temperatura, puedo sacar el K sub P a 550, que es lo que nos pide. ¿Sí? Hasta ahí también, todo, tutu legal, dirían los brasileños. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Si voy muy rápido, avísenme yo para no aburrirlos. Ahí está, así que ahí saco la K sub P a 298, pero la reacción va a ser a 550, así que calculo la K sub P con Van Hoff, o, A o, 500. o K sub K, pero modificado, diría Bruno, Exacto. saco la K sub P a 550. Ahí. Ahí de vuelta, como tenemos el signo de delta H, podemos Probar si te bien. probar si no nos equivocamos en un signo o intercambiamos los 1 sobre t y tan más. Y acá vimos que delta H es negativo, así que si aumentamos la temperatura, pasamos de 298 a 550, la K sub P debería bajar. ¿Puedes explicar de nuevo eso de si se aumenta la temperatura con la delta H? Claro, sí, lo mismo que vimos en el práctico de equilibrio, ¿no? Vimos que íbamos aumentando la temperatura y aumentaba la presión. En el caso nuestro, la K sub P era presión de CO2 más por presión de NH3 al cuadrado. O sea que a medida que aumentábamos la temperatura, aumentaba la K sub P. Ahí decíamos que la reacción era endotérmica y que el delta H iba a ser positivo. ¿Sí? Acá el delta H que nos dan es negativo. Y vamos a pasar de 298 a 550. ¿Sí? Así Sí. que Disminuye K sub P. aumentamos la temperatura y el delta H es negativo, o sea, es exotérmico, así que debería disminuir el K sub P. ¿Por qué paso de 298 a 550 si me piden trabajar a 550? Porque los datos me los dan a 298. Entonces lo calculo a 298. Y esto es muy común que pase porque las tablas están a 298 en general, que es la que llaman temperatura estándar. ¿Sí? ¿Está claro ahora o voy de vuelta? Pregunten si voy muy rápido o si algo di por sabido y... Está bien, está bien. Bueno, y pasamos, y ahí nos dio bien, teníamos la K sub P a 298, era 79 casi, y la K sub P a 550 es 0,03. ¿Sí? Así que disminuyó como era previsto por el signo de delta H. Y bueno, y con eso podemos sacar cuál es la presión de oxígeno en esas condiciones, o sea, 550. O sea, teníamos esta reacción. Perdón que voy para atrás. Pero entonces la K sub P, que es igual, el único gas es este. Así que la K sub P va a ser 1 sobre la presión de oxígeno de la humedad. ¿Sí? Acuérdense que este no entra, y que la K sub P la pongo siempre en el sentido que puse la reacción. Si yo hubiera puesto la reacción óxido de plata para dar plata y oxígeno, ahí sería, si presión de oxígeno de la humedad. Acá va a ser 1 sobre la presión de oxígeno de la humedad. ¿Sí? Bien, así que con eso puedo calcular la presión de oxígeno que tendría en equilibrio a esa temperatura. ¿Sí? Bien. Pero yo tengo la presión de oxígeno. ¿Dónde está? Tengo una atmósfera. Así que tengo la presión de oxígeno que tengo en el ambiente, digamos, en el ambiente de reacción. Si tengo la presión de oxígeno que tendría en el equilibrio. Tengo la presión de oxígeno que tengo en el ambiente. ¿Qué puedo calcular?
A sub P, Acá su P ya la tengo, ¿no? la tenés. Puedo calcular el delta G y ahí ver si la reacción esta es termodinámicamente favorable o no. ¿Sí? A ver si se entiende. Si yo tengo una presión de equilibrio de tanto y tengo acá la reacción va a ir, si va hacia la derecha, o sea, hacia la formación de óxido, ¿qué va a pasar con la presión de óxido? De oxígeno disminuye. Disminuye. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que ver es qué presión de oxígeno tengo y cuál querría la reacción tener para estar en equilibrio. Si la presión de oxígeno que yo tengo es mayor a la que yo tengo, este va a querer disminuirla y se va a mover para acá. ¿Sí? Ahora, si es menor a la que yo, requiero para la K sub P, ¿qué va a pasar? Hacia la izquierda. Ahí no se va a mover. No va a ir para acá cuando lo que quiere es aumentar la de oxígeno. ¿Sí? Entonces, es una forma de ver, de entender lo mismo de hoy, de que hablábamos de para dónde va la reacción y calcular el delta G. Vieron que el delta G lo podía calcular como delta G0 más RT logaritmo de J sub P. Bueno, esta es una forma más sencilla de calcular eso. Lo que hago es, o en definitiva es lo mismo, pero más sencillo. O sea, que lo que veo es, bueno, tengo el equilibrio, me pide tal presión de oxígeno. ¿Sí? Pero yo tengo la inicial. O sea, acá con esto saco cuánto voy a tener de oxígeno si tengo una atmósfera de presión. Voy a tener 0,2, ¿no? 0,21, ¿no? Va a ser oxígeno y nitrógeno, ¿no? Ujú. Entonces, yo tengo lo que tengo en el ambiente y tengo la que quiero llegar. Entonces, si yo quiero llegar a una presión más chica de 0,21, voy a consumir oxígeno. Pero si quiero llegar a una más grande, la idea es que va a querer venir para la formación de oxígeno. Este no existe, así que no puede venir para acá. Así que esta reacción no se va a dar. Entonces, todo lo que tengo que comparar ahora es la presión que tengo en el ambiente, o sea, los 0,21 moles, 0,21 atmósferas, porque es la presión que tiene el oxígeno, con esta que tengo acá. Y bueno, la presión que tengo es 1078. Presión a la- ¿sí? O sea que va a querer disminuir, o sea que va a ir hacia la derecha, o sea que se va a oxidar. Acá hay algo que no está funcionando. 1078 atmósferas. Porque esto me debería dar más chico. Eso es más grande que una atmósfera, o sea que Sí, tendría que ser el delta G desplazado. Me sí, diría que la reacción va a la izquierda. sí, ahí estaría dándose la formación, pero hay algo que está mal. A ver si lo logro descubrir. Porque me daba más chico esto que. Bueno, esto sería. Tendría pero sería peor, porque la presión de oxígeno, esta es la presión de oxígeno de los medios, así que tendría que multiplicar esto, eh, hacer el cuadrado de acá y el cuadrado de acá para que se me fuera, ¿no? Pero ¿Ahí no te falta 1 sobre la presión de oxígeno en un medio? puede ser, sí. Acá está faltando algo, este valor no puede ser. Porque acá la idea era que me quedaba que la presión de oxígeno en equilibrio era más chica que la presión de oxígeno inicial. Entonces no sé, por eso no se formaría, o sea, este valor. Sería, perdón, sería 0,21 elevado a un medio. No, bueno, sí, debería comparar con 0,21 en un medio, ¿no? El 0,21 ya es la presión de oxígeno. Ah, pero para ese cálculo, ¿qué presión de oxígeno usamos? La No, de... acá Hay que tendría que, despejar de ahí. tenés que despejarlo de acá. Perdón. O sea, 0,0303 es igual a 1 sobre la presión de oxígeno de un medio. Lo hacemos con calculadora. A ver si
5,74 puede ser. No sé. Me da, no sé si estoy haciendo bien las cosas, me da que la presión de oxígeno a la un medio 0,33 por ejemplo. Porque sería K sub P 0,303. Eso es 1 sobre la presión de oxígeno a la un medio. Así que la presión de oxígeno sería 1 sobre K sub P, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Sí, yo ahora me tranqué para despejar el un medio ese. O sea, la Claro. presión de los dos sería raíz cuadrada de 1 sobre K sub P. Ahí va. ¿Y ahí eso cuánto te dio? 5,74. 5, sí, 5,70 y Sí, de eso sí. sí, 5,7. 5,74. Entonces ahí sí se forma bien. Bueno, se entiende la idea igual a pesar del número acá. Si esta presión de equilibrio me queda más chica que la inicial, no se va a formar porque va a querer no consumir oxígeno, sino aumentar. Si esta presión de oxígeno me queda más grande que la inicial, sí, se va a formar el óxido de plata porque va a querer reducirlo el oxígeno hasta que llegue a la presión de equilibrio. O sea que se va a formar tanto óxido de plata como diferencia hay entre la presión inicial y la de equilibrio. Ah, ¿Sí? Es lo mismo que si hubiéramos calculado el delta G como RT logaritmo de J sub E P sobre K sub P, que sería J sub P y 1 sobre la presión de oxígeno a un medio inicial, que sería K sub P 1 sobre la presión de oxígeno a un medio en el equilibrio. O sea, entonces ven que en lugar de calcular todo K sub P, lo que hago es comparar la presión de oxígeno inicial con la de equilibrio y ver qué es lo que intentaría hacer el equilibrio acá. ¿Sí? Si la presión inicial es más grande que la de equilibrio, esto se va a dar, porque este va a querer reducir esta presión hasta llegar a la presión de equilibrio. Si la presión inicial es más chica que esta, ahí lo que va a querer el sistema es formar más oxígeno. Como no tengo este inicial, no va a pasar nada porque esto no se va a dar. ¿Sí? ¿Está clara la idea más allá de la cuenta que después la reviso? sí. ¿Sí? Bueno, eso es bastante típico en algunos ejercicios hemos puesto, esto se formará, es lo que hablábamos hoy. ¿Sí? Ahí de repente ponemos algún equilibrio que no se da porque termodinámicamente la idea es que quiera reducir en lugar de aumentar o al revés, o porque vendría para este lado pero no tiene reactivo. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá tienen otro con acoplado, no sé si me queda aquí, ¿en cuántos son? Vamos a ver si lo podemos hacer que sea medio rápido. Sí, no sé si te va a dar el tiempo porque son ya menos 10. No, pero de acá. Ahí. A ver si lo podemos hacer, a ver si sale medio rápido, si no lo dejamos. Y lo pueden consultar después. Dice, se coloca un mol de carbonato de plata en un recipiente de 100 litros que contiene aire a presión de una atmósfera y 110 grados Celsius. El aire contiene CO2, de modo que su presión parcial es de 3 milímetros de mercurio. Se deja alcanzar el equilibrio en dichas condiciones. Sí, se conocen las siguientes reacciones, o sea, carbonato de plata dando CO2 más óxido de plata y óxido de plata dando plata más un medio de oxígeno. La que vimos hoy, pero expresado al revés, ¿no? O sea que acá, sí, la K sub P de esta va a ser la presión de oxígeno en un medio, y no 1 sobre la presión de oxígeno en un medio como hemos visto hoy. ¿Sí? Nos piden calcular la composición del sistema cuando se alcanza el equilibrio, y bueno, esto es lo que supusimos también en el anterior, que nitrógeno era 80 y oxígeno era 20. Nos dan la K sub P del 1 y el delta G0 del 2, o sea, nos dan la K sub P del 2, tenemos que sacarlo de acá. O sea que la sustituimos por la temperatura y K sub P es menos RT logaritmo de delta G0, o sea que es una forma de darnos la K sub P un poco ahí distorsionada para que hagan algún cálculo, pero me están dando en realidad la K sub P2. ¿Sí? Bueno, de la K sub P, ¿qué expresión va a tener en la U? ¿A qué va a ser igual? No, CO2
va a ser igual a la presión de CO2 solamente, ¿no? Porque este es Sí, porque sólido el y otro es un sólido. este es sólido. Y lo que dijimos recién, en el equilibrio 2, este va a ser igual a la presión de oxígeno a los medios. ¿Sí? Así que esas serían las expresiones de las casuperas. Y las casuperas tenemos acá. Bueno, ahora lo que tendríamos que ver es qué pasa con estos equilibrios. Tenemos, inicial de CO2 tenemos, son 3 milímetros de mercurio. ¿Para qué lado se va a desplazar el equilibrio 1 en el caso de que se desplace? Muy parecido al que vimos recién, ¿no? O sea, eh, Hacia la derecha. el CO2 tengo el inicial, que son 3 milímetros, y acá puedo sacar la presión de CO2 con la K sub P. La K sub P es igual a la presión de CO2, ¿no? O sea que la presión de CO2 en el equilibrio va a ser 7 por 10 a la menos 3. Y la que tengo inicialmente es 3. ¿Sí? Ojo que es 3 en milímetros de mercurio. O sea que una de las dos, o esta la paso en milímetros de mercurio, o esta la paso en atmósfera. ¿Sí? Es más grande la del equilibrio. Así que entonces, ¿qué va a pasar con el equilibrio 1? Se va a desplazar hacia la izquierda. A la Se va a izquierda porque desplazar tiene hacia... que disminuir. Ahí va, esa es la idea. Vieron que lo mismo podría ser calcular el delta G de este para ver hacia qué lado se va, pero este es mucho más rápido. Ya comparo la presión de equilibrio de este con la del otro y veo para dónde va. ¿Sí? Podía haber calculado delta G, de todo lo que hicimos hoy, va haciendo RT, logaritmo de J sub P sobre K sub P, y ahí se saca. Ven que este es mucho más sencillo, y ahí veo qué quiere hacer el sistema para llegar al equilibrio. Y bueno, y la segunda va a ser medio parecido, ¿no? Porque puedo calcular la presión de oxígeno en el equilibrio, de acá delta G0 igual menos RT logaritmo de K sub P, acá tengo que poner la temperatura. Acá no me dicen en qué unidad de temperatura, lo cual puede ser un problema. Pero la trabajamos en Kelvin. Sí, lo más probable es que tendría que haber adentro, tendría que de repente decía adentro, ¿no? Acá tendrían que decirme qué temperatura tengo. Con eso saco el valor de delta G0 a esa temperatura, y con eso saco K sub P. K sub P va a ser 1 sobre, va a ser la presión de oxígeno en un medio, de ahí saco la presión de oxígeno y la comparo con el 0,20 atmósferas que tendría inicialmente. Y ahí veo si va para acá o para allá. ¿Sí? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, ven que acá en este caso se consume óxido de plata. Pero, ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Es un sólido, así que lo que se consuma acá no va a hacer que se mueva esto. ¿Sí? Hoy, si el que se consumiera por la reacción fuera un gas, entonces sí, me movería. Si este que es común a los dos fuera un gas, el mover este para acá haría que este se moviera para acá para recibir esto. En este caso, que la pero es que no reacción se, o sea, no se mueve porque el óxido de plata no está en no está. En la constante. No, por eso, como no está en la constante, por más que acá se consuma, porque si consumí este, ¿no? Eso está pero claro. el problema es, a eso es lo que voy, que en realidad se colocan 0,1 de carbonato de plata y Ujú. después hay solo dióxido de carbono. O sea, de óxido de plata no hay nada. O sea que Ahí la va. 1 se quedaría estable Exacto. Y ahí va la trampa y que la 2 no tenía. haría, no existiría, o sea, no pasaría. Entonces, como este para acá, la idea es que este querría venir para acá. Puede venir para acá y no, porque no puse este. ¿Sí? Y bueno, si no puse este y este quiere venir para acá, este no se forma. Así que este no puede venir para acá. ¿Sí? O sea que Vamos. no es probable esa reacción. Está muy tramposo esto, o sea, se quedaría con lo que tengo inicialmente. O sea, seguiría teniendo sobre un mol de carbonato, 3 3 milímetros. milímetros de mercurio y 0,20 atmósferas de oxígeno. ¿Sí? Ahí está. Bueno, pueden calcular toda presión de oxígeno.
no se formará, acá no se va a formar. ¿Sí? Porque no tengo este quiere venir para acá, así que no, esta reacción 1 no forma y como esta reacción, no tengo no puedo venir para acá. O sea que por más que sea favorable a la formación de oxígeno, no voy a venir para acá porque no tengo ¿Sí? Bueno, tan lindos estos, ¿no? Tan entretenidos. Están buenos. Bueno, no sé si alguna duda más, algo que quieran. El jueves tendríamos equilibrio homogéneo. Acuérdense, háganme acordar que. ¿Ya está subido la práctica el No, jueves? eso me estaba acordando que no estaba. Está. ¿Sí? O sea que jueves, viernes y lunes tendríamos equilibrio homogéneo. Y el martes que viene empezaría Angie con el último tema que es cinética. Uf. ¿Sí? Sí.